¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa del año aquí en TV Perú Mundo. Farid Cajat en el análisis, y el barril de petróleo ya está a menos de $50, una cifra histórica por lo menos de los últimos 5 años. Y uno se pregunta, bueno, hay países como Venezuela que son los afectadísimos con este resultado. Sí, buenas tardes. Pues es difícil saber hasta dónde más va a bajar. Hay quienes creen que ya está a punto de tocar piso, ¿ya? Pero en todo caso nadie lo puede garantizar. Así es, el precio del petróleo a nivel mundial ha alcanzado un nuevo mínimo histórico, obligando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a viajar a China y a los países de OPEP para intentar recuperar la cotización regular. Por otro lado, Libia continúa enfrentada por el control de la industria del crudo. El precio del petróleo, conocido como West Texas Intermediate, sigue en caída, registrando este lunes $49,95 americanos, un nuevo mínimo histórico no alcanzado desde el año 2009. Por su parte, el crudo de Brent se valorizó en $53 americanos, confirmando que la alta oferta y baja demanda seguirá reduciendo el valor del hidrocarburo. Entre los principales afectados por la caída del petróleo está Venezuela, país cuya economía depende de la producción petrolera. El domingo, el presidente Nicolás Maduro dijo que hará una gira internacional por China y los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Que voy saliendo para la República Popular China. Allí fui invitado por el presidente Xi Jinping, compañero, gran compañero también, gran líder de esta nueva era mundial. Sin lugar a dudas, la China tiene un gran líder y la China es una gran líder de la nueva era mundial, nuestra hermana China. Vamos a trabajar, proyectos diversos de carácter económico, financiero, energético, tecnológico, educativo. Lo que busca Maduro en sus reuniones con los países miembros de la OPEP es hacer esfuerzos de alto nivel para crear una estrategia de recuperación de los precios del petróleo que no vulneren la economía de su país. Precisamente las finanzas venezolanas se contrajeron los 3 primeros trimestres del año 2014 y sus reservas internacionales se deterioraron por la caída del precio del petróleo. Como se recuerda, el incendio producido por un ataque con cohete contra un puerto petrolero de Libia la semana pasada y que quedó registrado vía satélite por la NASA, destruyó 1,8 millones de barriles de crudo, o sea, casi 4 veces la producción diaria del país africano. Esto produjo temores por la oferta y el precio del petróleo Brent y el West Texas estaba subiendo hasta esta semana. En medio de esta situación, la Fuerza Aérea Libia ha bombardeado un buque petrolero de Grecia en el puerto oriental de Derna, que según los portavoces militares, transportaba combatientes islamistas hacia Libia. Ante ello, el presidente del Parlamento libio, reconocido por la comunidad internacional, ha pedido a la Liga Árabe intervenir en su país después de la escalada de violencia registrada los últimos días de diciembre. Esta disputa incluye el control por la industria petrolera, una de las más grandes del mundo. Muy bien, pues estamos hablando de precio menor a $50, para muchos va a llegar a un tope. Bueno, tiene que ser, pues si no, imagínate cuáles serían las consecuencias. Tendrían que bajar muchísimos precios a nivel mundial, ¿no? Sí, hay muchas especulaciones sobre las razones. Algunos dicen que esta es una situación parecida a la que había a principios de los 80, la primera mitad de los 80, donde en ese entonces algunos países de la OPEP, a diferencia de lo que ocurre ahora, sí redujeron su producción, pero el precio del petróleo siguió cayendo, primero porque había, digamos, una demanda estancada por la recesión estadounidense, la crisis de la deuda en lo que ahora serían países emergentes. Por otro lado, había nuevas fuentes de oferta, como hay ahora con el petróleo de esquisto, en ese entonces el petróleo del Mar del Norte. Y ahí la OPEP, descubrió los límites de su capacidad para influir sobre el precio. Ahora parece estar ocurriendo algo así, salvo que en esta ocasión la OPEP, básicamente por acción de los países del Golfo y en particular Arabia Saudita, decidió no recortar su producción, como se habían hecho en los 80s. En este caso, lo que la OPEP buscaba, o al menos algunos de sus países miembros, como Irán y Venezuela, no era tanto una elevación del precio, sino poner un piso a la caída del precio del petróleo. Claro, Arabia Saudita se puede dar el lujo de permitir que siga cayendo. Alega que lo hace para sacar del mercado parte de la producción de petróleo de esquisto, sobre todo de Estados Unidos, que no sería rentable a precios por debajo de $50. Pero Arabia Saudita y los países del Golfo tienen una situación que no tiene Venezuela o Irán. Primero, tienen
casi 2 trillones de dólares en fondos soberanos, o sea, dinero del petróleo invertido en adquisición de acciones de empresas en todo el mundo. Y en segundo lugar, Arabia Saudita en particular, cosa que también tiene Rusia, pero Arabia Saudita tiene reservas internacionales por más de 700.000 millones de dólares, Rusia por más de 300.000. El problema de países como Venezuela, y por eso la salida en busca de ayuda, es que no tienen ni algo parecido a los fondos soberanos, ni tiene un fondo de estabilización, digamos, en reservas internacionales, por ejemplo, que puedo usar en este momento. Rusia no es miembro de la OPEP, Irán está en minoría dentro de la OPEP ya tomó una decisión que no va a cambiar en lo inmediato. Lo más que puede obtener, en mi opinión, Maduro es préstamos de China, que ahora que Venezuela no puede obtener préstamos de la banca internacional, porque es muy riesgoso como prestatario, China podría prestarle con la condición de que, en caso de no tener cómo pagar, pague con petróleo, que es probablemente lo único que puede hacer Venezuela en este momento. Entonces, significa pues que está en un precipicio, se puede decir, Venezuela. ¿Es eso, la situación está tan grave que es caer y una crisis? Es que no solo la situación era ya grave, sino que además esta caída, para ser honesto, nadie la previó. Sorpresa, o sea, que cabía dentro de lo posible una bajada del petróleo, sí, pero que fuera a estar por debajo de $50 en tan poco tiempo, honestamente creo que no, yo al menos no vi ningún analista que hace 6 meses dijera esto. Hace un par de meses sí había gente que decía que el petróleo iba a estar por debajo de 50, digamos, hasta mediados de este año. Pero hace 4 o 6 meses atrás eso no era previsible. ¿Tiene que ver algo la presencia o el surgimiento de grupos como el Estado Islámico en esa situación? Ellos controlaron, por ejemplo, las refinerías de petróleo, ¿no?, en Irak, sabiendo la importancia que tenía. ¿Tiene algo que ver? ¿O es... No, pero el tema es que la crisis de Ucrania, que involucra a Rusia, la principal fuente de abastecimiento de gas para Europa Occidental, la crisis de Irak, que involucra al Estado Islámico, Irak y Siria, la crisis de Libia, que involucra también un país que estaba recuperando de los niveles de producción previos a la caída de Gaddafi el año 2011, en teoría debieron haber impulsado una subida de precios, no una caída. Entonces, digamos, esta caída se produce pese a crisis políticas que normalmente hubieran implicado un alza, aunque sea por poco tiempo, pero un alza, no una caída de los precios del petróleo. Claro, y uno se pregunta, ¿de quién depende? ¿De qué depende, no, ese movimiento de la subida o bajada del precio del petróleo? Y sobre todo cuando también se está hablando de alternativas al petróleo, que también se pueden estar usando. Hay muchos factores. No hay un actor maligno operando tras bambalinas, que es lo que algunos sugieren. Hay actores que están usando su margen de maniobra para afectar los intereses de sus rivales. Yo creo que eso es posible en el caso de Arabia Saudita respecto a Irán, por ejemplo. Pero no es que, y lo demuestra el ejemplo que puse de inicios de los 80s, no es que Arabia Saudita manipule a voluntad el precio del petróleo. La demanda internacional está estancada, primero porque grandes economías, la tercera, por ejemplo, la japonesa, la zona euro, están en recesión o cerca de la recesión. Y entonces su demanda no crece significativamente. Pero la demanda de Estados Unidos, cuya economía sí crece, no crece primero porque hay, digamos, más eficiencia en el uso de la energía. Por ejemplo, los autos ahora rinden más kilometraje con igual cantidad de energía, o están utilizando cada vez más energías renovables, otras fuentes de energía fósil, incluso como el gas. Entonces, por un lado, la demanda por el petróleo no está creciendo significativamente, y por otro lado hay nuevas fuentes de oferta como el petróleo de esquisto, sobre todo el de Estados Unidos en los últimos 3 años, que ha aumentado su producción como en 3 millones de barriles en esos 3 últimos años, unido a la especulación, porque también hay elementos de expectativas, las ventas a futuro de petróleo, que reflejan, repito, expectativas de inversionistas y que parecen ser expectativas a la baja por lo menos hasta mediados de este año. Vamos a ver pues cómo le va a Nicolás Maduro con esas visitas, si es que logra o no ayuda, ¿no?, que es lo que necesita para superar esta crisis. Pero sigamos hablando del presidente de Venezuela, que señaló que la única forma de liberar a Leopoldo López es que Estados Unidos libere al independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, encarcelado desde hace más de 30 años.
Solo hablando es posible superar. El chavismo estaría evaluando condiciones para liberar al líder de oposición Leopoldo López, siempre en cuando Estados Unidos libere también al militante independentista de Puerto Rico, Óscar López Rivera. Así lo reveló hace unos días el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras un breve encuentro con el mandatario bolivariano durante la ceremonia de investidura de la reelecta mandataria Dilma Rousseff en Brasil. Aunque la filtración de esta información no fue del agrado de Maduro, este reiteró su interés de liberar al dirigente del partido Voluntad Popular. La única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera. Pelo a pelo, pues, hombre a hombre, es la única forma. Pero ¿quién es Óscar López Rivera? Según un tribunal estadounidense, era un conspirador e integrante de la Fuerza Armada de Liberación Nacional de Puerto Rico, una organización clandestina que luchaba por la independencia de la isla de Norteamérica. En 1981 fue detenido por el FBI, condenado por conspiración sediciosa y otros delitos a 70 años de cárcel, de los cuales ha cumplido 34 tras las rejas. La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, resaltó que el presidente Maduro reconoce que su cónyuge es un preso político de su régimen. Asimismo, rechazó que el caso de Leopoldo López se perciba como un canje o chantaje, dado que el proceso obedece a un tema de justicia. En tanto, se supo que el dirigente Leopoldo López se negó a asistir este lunes al juicio que se le sigue por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad de incendio, en vista de conocer la posición de la Corte de Apelaciones sobre la recomendación de la ONU para que sea liberado. Muy bien, lo dicho por la esposa de Leopoldo López, pues que con esta declaración Maduro está reconociendo que su esposo, quien ya va a cumplir un año detenido en el mes de febrero, es un preso político, ¿no? Y eso le conviene por lo menos a López en toda la denuncia que está haciendo a nivel internacional, ¿no? Sí, aunque es discutible que lo dicho por Maduro implique un reconocimiento de su estatus como preso político. Para empezar, porque Venezuela alega, el gobierno venezolano, que tal tipo de presos no existe en Venezuela, que no hay preso de conciencia. Organizaciones humanitarias internacionales alegan lo contrario, pero en todo caso que esa declaración implica un reconocimiento de ese estatus a Leopoldo López, creo que no es exacto. En todo caso, lo que ha propuesto Maduro, suponiendo que sea una propuesta en serio, porque la verdad fue tan inesperada que da que pensar, pero en todo caso parece un poco un intento de tomar un modelo de negociación parecido al cubano, así como Cuba ahora se acerca a Estados Unidos y un canje de prisioneros es el primer paso hacia una normalización de relaciones. Parece estar buscando algo parecido en un momento en que mientras Estados Unidos normaliza relaciones con Cuba, aplica sanciones a dirigentes del gobierno de Venezuela, un contexto en que la economía venezolana está en caída libre. Entonces Venezuela no necesita más frentes abiertos en el plano externo. La parte que no funciona en su propuesta es exigir que Leopoldo López se vaya del país como condición para liberarlo, que es lo que él parece haber insinuado. Que le convendría al gobierno, primero porque se libra de él y segundo porque podría presentarlo en tanto acepte, digamos, vivir en Estados Unidos como un cachorro del imperio, pero muy probablemente Leopoldo López no acepte ser liberado bajo esa condición. Estados Unidos creo que ha dicho que ya no va a aceptar, o sea, de hecho, entonces, si no, también significaría que María Corina Machado pueda ser detenida en las próximas horas y luego ser canjeada y así ampliamos, ¿no? Mejoramos la relación. Claro, pero la paradoja aquí es que Maduro está pidiendo a cambio la liberación de un preso puertorriqueño al que se le ofreció un camino para su liberación en la década del 90 y él no lo aceptó. O sea, alguien a quien Estados Unidos estaba dispuesto en principio a liberar en un determinado plazo. Dicho sea de paso, la diferencia entre ambos casos es que mientras en Venezuela no se puede decir que el Poder Judicial sea independiente del poder político, eso sí se puede decir en Estados Unidos. Pero dicho eso, habría que añadir que es difícil concebir que sea lícito condenar a alguien por sedición cuando esa persona dice, y todo parece indicar que con razón, que no es ciudadano del país en cuestión. Por ende, puede ser culpable de algún delito, pero no precisamente el de sedición, que es algo que uno hace contra su propio gobierno o su propio Estado. ¿Pero le habrá pedido a Maduro o simplemente se le ha mandado de repente? No, parece ser una conversado ya. Maduro había pedido la liberación de este dirigente nacionalista puertorriqueño antes. ¿Ya? Si lo coordinó con él, no lo sé, probablemente no. Probablemente no sea una idea muy bien calculada. Pero en todo caso es interesante que por primera vez se plantee la posibilidad de una liberación de Leopoldo López